Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 8:21 y saludo a mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estamos en este día? Hola, Benito, amigos, buenos días, bienvenidos a esta segunda hora de nuestro noticiero. Hoy continúan las mesas de diálogo y empezaron ayer con uno de los temas más complicados sin duda, ¿no? Del que mucho se ha hablado durante mucho tiempo, que es el de la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo encontrar ese mecanismo que sea justo, que sea eficiente además? Bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Muchas posibilidades, pero pocas decisiones. Por lo menos no ha habido una sola decisión política sobre el tema, ¿no? Más que anuncios y anuncios y anuncios. Osvaldo Erazo, director de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, está con nosotros. Osvaldo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Lo que digo, el tema de la focalización de los subsidios es un tema que con usted mismo durante algún tiempo lo hemos conversado, ¿no? Toma fuerza nuevamente y se ofrece que esta vez sí va a haber un mecanismo para poder subsidiar o focalizar esos subsidios. ¿Usted qué cree? ¿Cómo la ve? Buen día. Milton, qué gusto saludarle y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Sí, en realidad en este momento se presenta una oportunidad histórica para el gobierno, una oportunidad para poder focalizar los subsidios de combustibles para el sector automotriz. Insisto, en el sector automotriz, ¿por qué? Porque ya en otros sectores, en otros segmentos, ya están focalizados los subsidios para el sector eléctrico, el sector camaronero, pesquero, atunero. Así como hay estos sectores importantes de la economía, también se debería focalizar para otros sectores importantes, como es el floricultor, el agrícola, el lechero, y esos no tienen este subsidio. Entonces, en estas mesas técnicas, claro, ya se está conversando en el cómo aplicar la focalización, pero el primer paso para esto es definir ¿a quién se va a dar el beneficio? ¿A quién va a ser el beneficiario? ¿De qué producto? ¿En qué monto? ¿A qué precio? ¿Y durante qué tiempo? Ya definidos estos parámetros, ahí sí ya se podría entrar a definir el cómo se podría aplicar la focalización, siempre y cuando exista la decisión política para aplicar que es un tema totalmente sensible, como lo dijo Milton. Sí, y que en realidad ha sido un tema de constante actualidad, de mucho interés y de mucha discusión. Ahora, sí, es verdad que el abanico de posibles beneficiarios de la focalización del subsidio o del subsidio es súper grande. Por ejemplo, en el tema agrícola, ayer decía el ministro de Agricultura que quienes deberían ser beneficiarios son los que usan las bombas para fumigar, este tema de motoguadañas, etcétera. Toda la maquinaria e insumo que se usa en la agricultura podría ser beneficiario de un subsidio. Los indígenas piden a las camionetas comunitarias, a las motocicletas, etcétera, los que hacen transporte dentro de comunidades. En la Amazonía, quienes tienen lanchas y transportan gente de un lugar a otro, y son distancias muy, muy largas, que hasta dependen de cómo esté el río para que sus motores consuman más o menos combustible, etcétera. Es decir, es muy grande el abanico. Y sí, hay que empezar primero por decidir quiénes van. Claro, las estaciones de servicio están en el medio de esta discusión, ¿no es cierto? Porque a la final van a abastecerse del combustible en una estación de servicio, ¿no es cierto? Entonces, una de las posibilidades es lo de la tarjeta de débito, con un valor recargable por parte del Estado, ¿no es cierto? Y con eso simplemente se acercan a una estación de servicio y con eso retiran el combustible hasta que se les acabe el cupo y nuevamente les recarguen para el próximo mes. Pero obviamente, manejar un mismo producto en una estación de servicio con dos precios, eso no es aplicable en una estación de servicio, porque en la práctica sería como tener dos productos, ¿no es cierto?, con un precio distinto en terminal, con un precio distinto de precio de venta al público. Y eso la infraestructura de las estaciones de servicio no da para tener la capacidad para un producto más. O sea, y aquí vale el reclamo constante que se ha hecho. En 19 años no les han reconocido el margen de comercialización. 19 años que ha provocado que prácticamente el 48% de las estaciones de servicio estén bajo el punto de equilibrio.
pues la situación financiera dramática de las estaciones de servicio no da para tener una infraestructura más amplia. Son las 8:26, estamos conversando con Osvaldo Erazo, director de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Osvaldo, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y usted ha mencionado que los subsidios en concepto deben ser temporales y focalizados, pero en el país son universales y permanentes, y la gente se ha acostumbrado a tener el combustible subsidiado. ¿Qué se debería hacer? ¿Por dónde empezar, por ejemplo, con estas mesas de diálogo en donde se podría dar una focalización a estos subsidios? Bueno, en realidad los subsidios deberían ser temporales y focalizados, como bien dice usted, estimada Verónica. Y además deberíamos verificar si se cumplió o no se cumplió con los objetivos de los subsidios, que es de redistribuir la riqueza. Y en realidad, si vemos nosotros a manera global, no cumplieron con sus objetivos. Otra de las cuestiones en lo que se refiere, los subsidios son parte de la política fiscal, son parte de la política energética, son parte de la política social, y quien debería estar en la mesa técnica liderando por parte del Estado es el ministro de Finanzas o el ministro de Energía, pero está el ministro de Transportes hablando de subsidios a los combustibles, como que ahí hay una pequeña incongruencia, ¿no es cierto? O sea, si queremos llegar a un acuerdo, deberían estar quienes son los técnicos por parte del Estado liderando este tipo de mesas. Y otra de las cuestiones que también se debería analizar en estas mesas técnicas es lo que se refiere a la gasolina con etanol. La gasolina extra que utilizamos en la sierra está subsidiada en $1.42 por galón. Y la gasolina extra con etanol está subsidiada en $1.93 por galón. O sea, porque tiene un porcentaje mínimo de etanol, está subsidiada más en 51 centavos por galón por esa cantidad mínima de etanol. Estamos hablando de un producto que se consume en el año. ¿Por qué pasa esto cuando tiene una cantidad mínima de etanol? Cierto es que, digamos, hace pocas semanas se conoció de un incremento en el precio de la caña de azúcar, por ejemplo, con la que se fabrica el etanol. Pero ¿esta es la justificación para que tenga una diferencia de precio entre la extra normal y la Ecopaís? Se supone que la gasolina, se supone que el etanol es más barato que la nafta que importamos, ¿no es cierto? Pero aquí le ponen un poco de etanol y suben los costos en 51 centavos por galón. Estamos hablando de un mercado que en el año representa 600 millones de galones de gasolina Ecopaís. O sea, esto debería transparentarse qué es lo que está pasando con estos costos. Porque estamos hablando de, si son 600 millones de galones a 50 centavos, estamos hablando de 300 millones de subsidio adicional en este producto. 300 millones que es similar a la reducción de los 15 centavitos que se hizo a los combustibles. O sea, esto debería también poner el ojo el gobierno y las mesas técnicas, porque esta cantidad se le permitiría al gobierno tener un margen de maniobrabilidad. Bueno, volvamos al tema de la posibilidad de focalizar. Usted habla de unas tarjetas recargables que tendría que tener las personas que van a ser beneficiarias del subsidio. Ahora, la otra es el registro de vehículos, ¿no? Es decir, a qué vehículos, como decíamos, comunitarios, no sé si el transporte pesado, el transporte público, varias ramas que querrían ser beneficiarias. Primero tendríamos que tener un registro real, sobre todo, por ejemplo, en el tema motocicletas, que decía Leonidas Diza durante la paralización. ¿Cuántas motocicletas en el país no estarán registradas? Es decir, hay que partir por un registro. Yo recuerdo que en el 2019, después del paro de octubre, cuando se derogó el decreto, empezaron a trabajar en este tema. No sé hasta dónde llegó. Bueno, no olvidemos que, por ejemplo, los precios de los combustibles en el Perú, ¿no es cierto? El diésel está sobre los $6, pero en cambio el precio de transporte público allá prácticamente es el mismo precio del transporte público acá, hasta alrededor de los 30-35 centavos. ¿Por qué no se dispara allá el precio si está a $6, si está 3 veces más el precio que acá? Es porque allá no es que utilizan solo el diésel, sino que utilizan el gas natural, que aquí nosotros nos damos el lujo de estar quemando en el oriente y que no lo industrializamos, ¿no es cierto? Primero. Y lo otro, en lo que se refiere a quienes se vayan a beneficiar. Obviamente el gobierno tendrá que
que coordinar todo lo que son las acciones entre la Agencia Nacional de Tránsito, entre las comunidades, ¿no es cierto?, entre el SRI, el Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control, para que todos definan quiénes son los beneficiarios. Y obviamente el beneficiario, para poder acceder, si es que lo van a hacer por placa, ¿no es cierto?, y a través de la tarjeta de débito, obviamente deberá tener sus papeles al día. Claro, ahora vemos que en el precio internacional sigue subiendo, por ejemplo, el costo del petróleo, y los subsidios para el gobierno obviamente son mayores. En ese escenario, Osvaldo, ¿usted qué cree? ¿Que se va a seguir incrementando esos costos o eventualmente podría bajar? Bueno, los especialistas hablan de dos escenarios. Un escenario es de que como la inflación llegó a tal nivel en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, este momento se va a reducir la demanda, porque los precios que se estaban disparando es porque existía un desnivel, un desbalance energético entre la oferta y la demanda del petróleo, y eso generaba el incremento de los precios. Desbalance que se incrementó básicamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en este momento los precios internacionales del petróleo están bajando. Pero se está generando un fenómeno. Los precios internacionales de los combustibles no están bajando en la misma proporción. ¿Por qué? Porque la capacidad mundial de refinación de combustibles llegó a su límite máximo. Durante 30 años no se ha hecho inversiones en el planeta sobre nuevas refinerías. Entonces eso hizo de que este momento se llegue a su capacidad máxima. Y producir un galón adicional de combustibles obviamente tiene un costo mayor. Y por eso es que, si bien es cierto, está bajando los precios internacionales del petróleo, pero en la misma proporción no están bajando los combustibles. Y los combustibles van a seguir con un precio alto. Y eso nos afecta a nosotros porque somos un país deficitario en producción de combustibles. Prácticamente el 70% de los combustibles que consumimos en el país es importado. Claro, solamente un dato. En el 2019, el subsidio llegaba a 2.391 millones. Cuando se empezó a regular esto, bajó a 2.000 millones en el 2020. Ahora estamos sobre los 3.400 millones de subsidio. Es decir, pese al precio, por ejemplo, liberalizado de la gasolina super, que ha alcanzado un récord histórico en el país, ya sobrepasó los $5 por galón, el subsidio de los combustibles alcanza los niveles de inversión en educación más que en salud. Es decir, es altísimo. Ahora, Osvaldo, un tema que me parece que no todos quienes protestaron o quienes exigieron o quienes están exigiendo y esperando la focalización están claros. Si es que se da la focalización del subsidio, deberá ser sobre el precio real de la gasolina extra Ecopaís y el diésel. Es decir, no pueden pensar, o no sé, creo que no es lo lógico, porque sería subsidio sobre subsidio, que se focalice el subsidio sobre el 2.40 de la extra y sobre el 1.75 del diésel. Claro, se entendería de que si se va a focalizar los precios de los combustibles, obviamente se focalizaría y se tendría dos precios, un precio focalizado y un precio sin subsidio. Y obviamente el precio sin subsidio, eso tendría que definir el gobierno cómo va a ser su política de ajuste. Si va a ser con una medida de shock, que no sería lo recomendable, no sería con un proceso mensual como lo estaba haciendo con ese sistema de ajuste de banda. ¿No es cierto? Porque claro, si hay focalización, habría un precio subsidiado y un precio sin subsidio. O sea, vamos viendo, por ejemplo, la gasolina extra ahorita cuesta 2.40. Usted dijo que el precio subsidiado es, ¿cuánto debería costar el galón de la extra? 3.80 más o menos. 3.80 debería estar. Es decir, ese valor debería quedar al público que no se beneficia del subsidio, ¿verdad? Claro, o sea, si es que el gobierno toma esa decisión, ¿no es cierto?, de focalizar y que el otro precio sea sin subsidio, obviamente la gasolina extra estaríamos hablando de 3.80 y del diésel sobre los $4. ¿Y el precio con subsidio debería ser el 2.40 o menos de 2.40? Bueno, eso ya tendría que definir, porque a la final bajo los $4 ya está subsidiado. O sea, ¿a qué precio es el que van a hacer? Exactamente. Por eso es que hace un momento yo decía, la primera discusión es a quién se va a asignar el subsidio, ¿no es cierto? ¿De qué producto?
que lógicamente debería ser el diésel, ¿no es cierto? ¿En qué monto? O sea, ¿qué en cantidad de galones? ¿A qué precio? ¿Y durante qué tiempo? Claro, y ahí sí se podría definir el cómo se va a aplicar. Entonces, no se puede avanzar en el cómo si primero no se define a quién. ¿Usted cree que esto está pasando por un tema de decisión política o es netamente técnico? Le pregunto esto porque no es la primera vez que se habla de la focalización. Ningún gobierno ha tomado claramente la decisión. El único que tomó, digamos, a trancas y barrancas fue Lenín Moreno, y por eso le pasó lo de octubre del 2019, ¿no? Que al día siguiente amaneció todo sin subsidios y casi se cae. ¿Pasa por qué pasa? ¿Por qué? Porque después del octubre del 19, Moreno instaló unas mesas de diálogo que no llegaron a nada. Yo recuerdo que se hablaba de cómo focalizar. Empezó el gobierno de Lasso con unas reuniones semanales en el Palacio de Carondelet para buscar el tema de los subsidios. Y ahora, después del paro de junio, nuevamente es un tema número 1 de la mesa técnica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por técnico o por político? Bueno, realmente debería ser un tema técnico, lo de los subsidios, lo del ajuste mensual de precios, todo debería ser un tema técnico. El cálculo debería ser técnico, pero lastimosamente el cálculo es político por el efecto social que tienen los subsidios. Y muchas veces porque se confunde los subsidios en el sentido de que como que ese subsidio le va a generar un incremento mayor de los precios de primera necesidad. Claro. Hay por ejemplo, el transporte privado, ¿no es cierto? Eso no tiene mayor efecto en lo que es la inflación, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta de que hace 45 años cuando empezaron los subsidios, ¿cómo empezaron los subsidios? Empezaron subsidiando al transporte militar y después de eso se fue ampliando y durante 45 años estuvimos acostumbrados a tener un combustible subsidiado. Y claro, en estas mesas todo el mundo va a querer tener el beneficio del subsidio, y más todavía si es que el otro precio va a ser a un precio liberado o a un precio sin subsidio. Entonces, claro, este momento es técnico el análisis, pero la decisión para aplicarlo va a ser decisión política. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Algo más? Bueno, Osvaldo, una pregunta final. Y ustedes se han ofrecido para estar integrando estas mesas de diálogo como una parte técnica, pero no han sido aceptadas. ¿Usted cómo ve, bueno, este proceso y por qué no aceptaron su ayuda técnica en ese sentido? En el gobierno de Moreno, cuando quisieron focalizar al sector del taxismo, ¿no es cierto?, a través de unas tarjetas que ese ratito solo quedaron en ideas, querían utilizar 2 precios en un mismo combustible, y eso no era aplicable. Y sacaron un decreto, si no me equivoco, era el 699, en el cual sacaban ya 2 precios para un mismo producto, sacaban decretos que no eran aplicables. ¿Por qué? Porque no invitaron en las discusiones a quienes están en la dinámica del mercado. Y para evitar que pase nuevamente eso, nosotros nos pusimos a las órdenes del presidente de la República, con oficios, con cartas abiertas, con copia a los ministros, ¿no es cierto?, para ser parte de las mesas técnicas, para evitar de que saquen decretos que no sean aplicables. Porque no olvidemos que en la mitad